Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos regalas, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y en tu infinito amor tuviste a bien regalarnos este día, esta oportunidad de poder estar delante de ti, Señor, de poder glorificarte, de poder exaltarte y podemos a través de ello, Señor, recibir las enseñanzas, la formación y todo aquello que solo tú, amado Dios, nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos asimismo, Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos de tu verdad. Ayúdanos a tener el conocimiento, la revelación, Dios del cielo, conforme a tu sabiduría y conforme a tu propósito. Que seas tú y solo tú, Señor, guiándonos. Dile, Señor, háblame, enséñame, ayúdame a comprender y que de la misma manera podamos vivir, Señor, en esa tu santa y tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, nosotros hoy vamos a estar en la clase número 5. Esta es la clase número 5, la clase número 5 de las de la escuela bíblica, del, del trabajo que estamos haciendo. Y podemos a través de esto glorificar al nombre del Señor, porque vamos aprendiendo y vamos haciendo la labor. Eh, Quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo del versículo 1 al versículo 10. Amén. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Yo espero que, yo espero que cada uno haga hoy una reflexión bien importante sobre lo que este texto nos está enseñando. Y una de las cosas que debemos tener claras en ello es que nosotros como hijos de Dios podemos entender nuestra posición. Esto es importantísimo que comprendamos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál era nuestra posición y cuál será nuestra posición? O sea, estas tres cosas son absolutamente importantes para nosotros. Lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Cuando consideramos nosotros en estos 10 versículos de este capítulo, nosotros podemos dar gloria a Dios por el poder entender la grandeza de eso que para Dios, que el Señor en su infinita misericordia, mejor dicho, en su infinito amor ha destinado para nosotros. Y por eso Pablo explica cómo es el cambio, ese cambio tan extraordinario, ese cambio tan sobrenatural, ese cambio tan, algo tan único que experimentamos los creyentes, que, que nos permite pasar de un estado terrible,
a un estado maravilloso de gloria. Esa es la cuestión. Y aquí nosotros vemos las tres cosas en que nosotros, cómo éramos, en que nosotros vivíamos, cómo éramos antes, cómo estamos ahora y cómo seremos después. ¿Qué condición teníamos antes de ser salvos? ¿Qué condición teníamos nosotros? Esa es la pregunta que nosotros debemos mirar, y vemos que esa condición la podríamos en estos primeros 3 versículos resumirla en 3 cosas. La primera de ellas es que éramos muertos. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, hermanos, que algo que de verdad es tremendo es que nosotros los creyentes, que ya entendemos hoy lo que es la vida verdadera en Cristo, que ya comprendemos el propósito real del Señor Jesús, nos damos cuenta nos damos cuenta de cómo vivimos, de cómo estamos, perdón, de cómo vivíamos, y de cómo estamos hoy. Es una cosa impresionante y es una cosa maravillosa poder hoy entender eso. Dice el versículo 1 que todos, sin excepción, estábamos muertos. Estábamos físicamente vivos en el cuerpo, en la carne, pero espiritualmente separados de Dios estábamos muertos. Y así como nosotros tenemos que entender que así como un cadáver no puede tener obviamente sensaciones ni un cadáver no responde a ningún estímulo, es lo que quiero decir. Un cadáver no responde a ningún tipo de emoción, a ningún tipo de circunstancia de vida, solamente a nada, solamente a nada, no en absoluto, en ninguna circunstancia. El que estaba sin Cristo, o más bien, perdón, el que está sin Cristo no tiene absolutamente ninguna posibilidad, y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar cuál es nuestra condición. La Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, estaba hablando Jesús con Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabes? Aquí perdón, el Señor le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es una condición privilegiada, digo yo. Yo digo que es privilegiada, que nosotros tenemos de poder hacer manifiesto verdaderamente, de poder hacer manifiesta una nueva vida en Cristo Jesús, que es esa cualidad o esa posibilidad que tenemos realmente los cristianos de tener vida. Y como dice la palabra, de tener vida y tenerla en abundancia. También nosotros tenemos que darnos cuenta como Nicodemo, en este caso, siendo un religioso, siendo alguien que moralmente, supuestamente era un moralista, alguien supremamente inteligente, estaba muerto. Y yo les digo una cosa, mis amados: la manifestación de vida es imposible entenderla estando muerto. Hasta cuando realmente vivimos nosotros en Cristo podemos comprender eso. Ahora, una de las cosas que sí es clara es que la causa de esta muerte, y la expresa aquí el texto, volvamos a Efesios. Se me salió en Efesios 2, dice: Él nos dio cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente la causa real de esta condición de muerte en la que vivíamos es el pecado. El pecado es el veneno del alma. El pecado siempre va a oscurecer la visión, va a distorsionar nuestro entendimiento,
para que vivamos una vida vana, una vida sin sentido, una vida sin propósito, que caminemos con una supuesta tranquilidad, que caminemos con una supuesta libertad, que caminemos con una supuesta felicidad. Pero como está todo tan distorsionado y como estamos enceguecidos, no se ve, nosotros vamos es camino, o los que van sin Cristo van camino a la muerte, camino a la perdición. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que si nosotros no podemos hacer esto, pues no va a haber, si nosotros no entendemos lo que es nacer de nuevo, no vamos a tener de verdad esa libertad. Entonces la primera cosa que nosotros vemos es que estábamos muertos. Ahora, el hombre en su natural, el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, puede ser todo lo brillante que quiera y ser exitoso en este mundo de todas las maneras que quiera. Pero una cosa sí es clara, una cosa es absolutamente clara. Cuando se enfrenta a Dios, en su espíritu no va a tener la más mínima capacidad para salir, para defenderse o para justificarse. Si no es en Cristo, no hay absolutamente nada. Entonces, el ser natural, el ser sin Cristo, es insensible, es impotente. ¿Por qué? Porque está muerto está muerto en sus delitos y sus pecados. No tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna realidad. La segunda condición es que se es esclavo. Esta es la segunda condición. Se es esclavo. Y este contexto de esclavitud nos lleva a nosotros a entender que es no solo por ser insensibles e impotentes ante la condición de muerte, sino que somos esclavos. La vida que vivimos está caracterizada, obviamente, por los delitos y pecados, y el pecado es nuestro modo de vida sin Cristo. El pecado se convierte en el modo de vida sin Cristo. Y eso hace de que, como dice la palabra, tengamos que vivir sometidos a ello. Y este pecado, que es nuestro modo de vida, nos lleva a mantenernos ligados a él. Eso es como los adictos. El pecado también puede ser una adicción. Y esa adicción nos lleva a nosotros a pensar si cuando nosotros estamos ahí, estamos bien y decimos, no, yo estoy bien. Pero estamos esclavizados. Es como vuelvo y digo, el drogadicto que, no, pues yo estoy bien, pero está perdiéndose así eso. Y miren que aún en esa condición, si alguien decidiera dejar de pecar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de hacer lo malo, voy a dejar de engañar, voy a dejar de mentir, lo estaba haciendo por sí mismo y está entonces en ese caso pecando más por aquellas circunstancias de sí mismo, por aquellas circunstancias de su orgullo, de su propio interés y no de buscar a Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de esa condición. No solo estamos muertos, sino también esclavizados. Y esa es una condición. Pero también somos esclavos, ¿por qué? No solo por el tipo de vida que vivimos, sino porque no solo el tipo de vida que vivimos, sino también porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, caminamos con la multitud, como dice, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Así vivíamos nosotros, en las modas, ¿sí? Vivíamos atados, y se nos dificultaba y se nos hacía imposible, de alguna manera, vivir fuera de eso. Ahora, el hombre es manejado por los criterios de otros hombres. Y esa es una condición de esa esclavitud
¿Por qué? Porque siempre dependíamos de la moda, dependíamos del carácter, dependíamos, es decir, de una cantidad de cosas que no corresponden realmente a lo que es. A lo que la vida en libertad es. Era de pura esclavitud. Vivíamos en una esclavitud horrible. Ahora, los esclavos siempre dependen de las opiniones de los demás. Y lo curioso del cuento es que en esa condición nosotros antes de ser cristianos mirábamos a los cristianos con pena, decíamos, estos sí son muchos bobos, ¿no? No disfrutan, ay, pero es que son como tontos, que son y no nos damos cuenta que somos nosotros los que somos libres ya cuando estamos en Cristo. Ellos nos creíamos libres sin Cristo, pero estábamos esclavizados y en Cristo sí tenemos la libertad. Y la otra cosa es que nos gobernaba el príncipe, somos esclavos, somos esclavos porque el príncipe de la potestad del aire, dice aquí, Satanás es el que nos gobernaba. Es decir, no solo éramos subyugados en la esclavitud, sino que había alguien que nos subyugaba, que es Satanás. Y esos pensamientos, la filosofía, los razonamientos en los que nosotros llegábamos, eran dirigidos por Satanás y él es el responsable de llevar nuestra vida en todo ese tipo de pensamientos es a la destrucción, a la pérdida. ¿Por qué? Porque él es el maligno. Y dice Efesios capítulo 6, luego lo estaremos viendo, pero en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de esa condición tan difícil, por decirlo así, esa condición tan dura en la que muchos de nosotros terminábamos cayendo. ¿Por qué? Por desconocer que había un gobernador espiritual de maldad. Eso era. Pero también el problema es que no era una esclavitud externa solamente, era una esclavitud interna, era una esclavitud de nuestra carne, una esclavitud de nuestra carne. Miren que la carne se refiere a la naturaleza corrompida del hombre en su pecado. Cuando habla aquí de carne, está hablando de la naturaleza corrompida en el pecado. Y cuando nos damos cuenta, nos fijamos que no solo son los enemigos de afuera, sino que el peor enemigo que tenemos es el de adentro. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre va a querer vivir en sus propios deseos, en sus propias pasiones, en sus propias opiniones, y no le importa lo demás. Y este es el peligro más grande que hay para la destrucción de un ser humano, y es que el verdadero cristiano no tiene en ningún momento y en ningún sentido ese dominio interno, sino que es gobernado ya por el Espíritu Santo. Ahí está la gran diferencia. Éramos gobernados por la carne, éramos gobernados por Satanás, éramos gobernados porque estábamos muertos, porque éramos esclavos y porque en esa condición no teníamos ninguna otra posibilidad. Esclavos del mundo, esclavos del diablo y esclavos de nuestra propia carne. Esas son las cosas que a veces pareciera que no tenemos una verdadera opción. Ahora, nos damos cuenta también no solo de que éramos muertos y éramos esclavos, sino como tercera, éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Antes de venir Cristo, y lo dice aquí, volvamos a Efesios 2, Efesios capítulo 2, dice, entre los cuales todavía nosotros... versículo 3, entre los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis amados, nosotros nos damos cuenta de que esta condición de ser hijos de ira nos lleva a que estábamos tan apartados que Dios estaba airado y vivía airado con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, pero también se aira en contra del pecador. Eso hay algunos que están
hay algunos que están pensando o viviendo, perdónenme, hay algunos que están viviendo con esa carga de que Dios está en contra, Dios está apartado, Dios está... ¿Por qué? Porque no han entendido. Y en Juan 3:36, en el Evangelio según San Juan, ay, se me pasó. San Juan 3:36, casi no lo encuentro. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, mi amado, que por eso la incredulidad es tan terrible. Por eso es que la incredulidad es una perversión muy grande, porque nos lleva a ser hijos de la ira, es decir, a estar apartados de Dios de tal manera que lo único que de Dios puede llegar a nuestra vida es su ira. Ahora, todos nosotros estábamos en ese estado. Y no también, amado, que desde el versículo, aquí en Efesios, desde el versículo, Efesios 2, desde el versículo 1 al 3, era la condición en la que todos estábamos. Esa era nuestra condición anterior. Ahora veamos cuál es la posición actual. ¿Cuál es la posición actual realmente? En los versículos 4 al 6 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor. Nota una cosa, aquí lo que Pablo está haciendo es ver cómo la obra y la intención con la que él presenta esto muestra cómo es Dios. Solo Dios y nada más que Dios quien puede y quien debe recibir toda la gloria. Es solamente Dios quien puede y quien debe recibir toda la honra y la alabanza. Solo Dios. Eso es lo que enmarca esto, que es la gloria, la honra y todo. ¿Por qué? Porque no podemos tomar crédito ninguno. Ese crédito es absoluto. ¿Y qué es lo que nos acredita? Que Él nos amó con un amor incomparable. Un amor que nosotros no podemos realmente establecer. Un amor que nosotros no podemos entender. Ahora, ¿por qué razón fuimos salvos? No por nada de nosotros. Fue por su amor. Esto es única y exclusivamente potestad de Dios. Potestad del Señor. Él fue. Y por eso nosotros encontramos aquí que hay tres cosas que muestran esa manifestación de la grandeza de su amor hacia nosotros. Hay tres cosas que muestran esa manifestación de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. La primera de ellas es que Él nos vivificó. Él nos vivificó, pero también nos resucitó y también nos exaltó. Note que aquí dice: entre los cuales también nosotros que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra... perdón, estoy en el versículo 4. El versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos que entender esto, que nosotros tenemos una vida que no es una vida independiente, para decirlo así. Es una vida dependiente y absolutamente ligada a Cristo. Mira cómo aquí en Efesios 1:19, ahí retrocediendo una hojita, dice: ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Toda la obra es de Dios. Absolutamente toda. No hay absolutamente nada que no provenga de Él. Pablo por eso muestra cómo ese poder, esa obra poderosa, es la obra que nos vivifica. Y tenemos que entender que es el mismo poder que resucitó. ¿Se acuerdan que yo se los dije? El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que nos vivifica y nos da vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Y solo, ¿por qué? Por su amor, por su gracia y por su misericordia. Estas son potestades exclusivas de Dios en las cuales nadie, absolutamente nadie, puede interferir. Ahora, lo que nosotros nos damos cuenta también a través de esto es que aquí es donde el Evangelio adquiere el sentido real de lo que es. Y es que nosotros o lo aceptamos y lo seguimos, o simplemente estamos apartados. Si no lo aceptamos,
y no los seguimos, estamos apartados. Pero si lo aceptamos, somos regenerados, somos transformados, son abiertos nuestros ojos, es abierto nuestro entendimiento y a través de eso nosotros podemos realmente evidenciar esa gloria maravillosa para el Señor. Ahora, aquí es donde Pablo muestra la evidencia de esa nueva vida y esa nueva mentalidad, porque en el versículo 6 dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales. O sea, nos resucitó, estábamos muertos y el Señor nos resucitó. Ahora, desde que ya disfrutamos, desde que ya recibimos a Cristo, ¿qué es lo que pasa realmente en nuestra vida? Que comenzamos a disfrutar un pedazo de cielo, gotas de esa gracia majestuosa que un día será plena cuando estemos en la eternidad con Él. Pero hay algo que es claro, un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo, disfruta porción del cielo en esto, a través de esos regalos maravillosos, sobrenaturales y especiales que el Señor nos da. Amén. Ahora, en el futuro disfrutaremos esa plenitud. Ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a disfrutar la plenitud, pero empezamos a hacerlo aquí. Los verdaderos cristianos con la libertad del pecado, con la libertad de nuestras vidas, con todo. Ahora, la gracia y el poder son ese regalo que el Señor ya ha dado para nuestra disposición en esta tierra. Ese es el pedazo de cielo. Su gracia, su poder, su misericordia, su amor. Y añadido eso, todo lo que nosotros tenemos. Entre el versículo 1 y el versículo 3, perdón, entre el versículo 1 y 3 al versículo 4 y 6 vemos que hay un cambio absoluto, un cambio de muerte a un cambio de vida, un cambio de pérdida y condenación a un cambio de salvación y de eternidad. ¿Por qué? Porque esa es la condición. Antes operaba la justicia a través de la ira de Dios, es decir, la justa ira de Dios operaba. Ahí en los versículos 1 al 3. Pero ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Esa era nuestra condición antigua, esta es nuestra condición nueva. Pero ahora veamos cuál es el propósito. Realmente, ¿cuál es el propósito para que Dios nos haya salvado y para que Dios nos tenga? En el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Escúchame, hermano. Si nos hacemos realmente esta pregunta, deberíamos preguntarnos, dice que es un despliegue que hace el Señor. A través de todo lo que Él nos da en Cristo Jesús, lo que permite por su gracia y su amor, lo que permite es un despliegue de las abundantes y extraordinarias riquezas de su gracia y de su gloria, para que sea a Él dadas la gloria. Mira, yo me he puesto a pensar que muchos dirán, no, pero entonces Dios es altivo, Dios es egoísta, Dios no sé cómo pueden expresarlo, pero déjame decirte, donde no sea así, no se podría aplicar la justicia de Dios, porque es que Dios en su santidad, en su poder, en su grandeza, requiere que todo lo que Él haga, y especialmente esta obra maravillosa de reconciliación con el perdido, de restauración para eternidad, eso es exclusivo para que sea dado a Él y no a hombre. Ahora, esto no es un propósito egoísta de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque nadie más puede ni merece de alguna manera tocar esa gloria. Nadie en el universo puede ni merece de ninguna manera tocar esa gloria. Como también esto no riñe con el interés que tiene el mismo Dios en el deseo de hacernos bien. Es decir, la manifestación de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, esa manifestación nos hace a nosotros bien, nos beneficia. Yo siempre lo he dicho, para la gloria de Dios yo puedo decir, tengo esta camisa. Es para la gloria. Dios me la dio y la gloria es para Dios. Pero ¿quién la disfruta? Yo. Y esta es la manifestación del sentido eso. Ahora en el versículo 7 lo que está diciendo es que es su bondad para con nosotros. En la parte final dice, para la manifestación, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios manifiesta su gloria siendo bueno con nosotros todo el tiempo. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno siempre.
y lo será por siempre. Eso hace parte de eso. Es justo, pero es un Dios bueno, infinito en bondad. Así que el creyente que le glorifica y recibe los beneficios que el Señor nos da, puede hacer manifiesto el cumplimiento de ese propósito. Yo siempre lo he dicho. El propósito real de nuestra vida es manifestarle a la gloria. Ese es el propósito, manifestar su gloria. ¿Manifestar en qué? En todo. No hay un área de la vida del ser humano que esté exenta. Nosotros los creyentes somos los recordatorios que Dios dio y que Dios pone en este mundo. Los creyentes somos la manifestación visible en este mundo de la grandeza de su gracia y de su gloria y de su poder. Nosotros tenemos esa manifestación en nosotros y será es decir, nuestro beneficio. No podremos decir que es de que vamos a ser eternamente partícipes del amor de Dios y de Dios. Esa es la manifestación. Por toda la eternidad vamos a ser partícipes del amor del Padre y del amor del Hijo. Por toda la eternidad. Ahora, en los versículos 8 dice, que es uno de los textos más conocidos, más hablados, yo creo que dentro de la vida cristiana. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en... solo el 8 y el 9. Miren que estos dos versículos nos permiten a nosotros entender que es por gracia. Recuerden que la gracia es el favor hacia quienes no lo merecen, sino que merecen lo contrario. La gracia es que recibimos lo que no merecemos, de la grandeza de Dios, porque no es cualquier cosa, de la grandeza. Miren que leyendo pude encontrar de que hay en el Nuevo Testamento 150 veces la palabra gracia en el sentido de lo que es la gracia, y 100 en las cartas paulinas. O sea, de las 150 de todo el Nuevo Testamento, 100 la dice Pablo. Y aquí Pablo está diciendo que somos salvos por gracia porque es el regalo deliberado en la soberanía de Dios, en el deseo de su amor que Él decidió darnos. ¿A quiénes? A los que creemos. ¿A quiénes? Está disponible para todo mundo, pero solo la reciben los creyentes. Pero dice algo que es importante, y es la esencia del Evangelio de Cristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. No puede haber nadie que busque hacer algo para ser salvo. No existe la más mínima posibilidad de que alguien pueda hacer algo para ser salvo. La salvación es un regalo inmerecido para personas que para quienes desean recibirlo y toman la decisión. Ahora, este regalo se le da a personas que lo que merecían era el infierno. Ojo, es un regalo inmerecido para personas que no lo merecen, que lo único que merecían sería el infierno, pero que Dios lo da. Y todo es por fe. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora mira lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Miren, mis amados, a veces la gente quiere complicar tanto lo que es la gracia, quiere complicar tanto lo que es la fe, que le ponen una cantidad de cosas arandelas, y el Señor lo hace con una simpleza que dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. El que cree tiene vida. Ay, pero ¿qué hizo que no? Nada, el que cree. No, pero sí que si no ora, el que cree. Ay, no, pero si no, el que cree. Si no va a la iglesia, el que cree. Entiendan esto, es el que cree. Es por confiar 100% y absolutamente en Cristo, solo en Él y solo en Él. ¿Para qué? Para vivir para Él. Ahora, no es por cumplir los 10 mandamientos, no es por ir a la iglesia, es por creer. Es por creer. Porque si yo tengo que hacer alguna obra, la más insignificante que sea,
estaría perdido, porque no puede haber ninguna obra para salvación. Ahora, la fe es el único acto del hombre que no es su obra. Esto es tremendo. La fe es el único acto del hombre que no es su obra, porque la fe la da el Señor. A cada uno, dice allá Romanos 12:3, a cada uno el Señor da una medida de fe. Y cada uno decide usarla. Y cada uno decide tomarla. Ahora, podremos decir que por amar, ay, es que yo amo tanto, es que yo amo. Y la Biblia en 1 Corintios dice que lo que va a perdurar, que puede pasar la fe y el amor perdura. Pero perdura es porque es la naturaleza de Dios. Pero yo por amor no soy salvo. Porque si fuera por eso, ¿cuántas mamás aman sus hijos hasta dan la vida y todo, y con un amor y por causas sociales y por amor, pero no creen en Cristo Jesús? Entonces no son salvos. No es por amor, es por fe, no es por ninguna obra, es solo por fe. Cuando intentamos introducir nosotros una obra, por pequeña que sea, para salvación, tengan la certeza de que la gracia se suspende. ¡Pum! Se va la gracia. Por eso es que nosotros no podemos, hermanos, caer en esos desvíos tan terribles de buscar justificaciones por lo que hacemos, si no es primero otra vez de estar creyendo y confiando totalmente en Cristo. Escúchenme, cuando Dios decide regalarnos la salvación, nosotros solo podemos extender una mano, escúchame bien, solo podemos extender una mano que no tiene absolutamente nada que ofrecer. ¿Sí me entienden? Cuando el Señor nos ofrece el regalo de la salvación, lo único que podemos hacer nosotros es extender una mano que no tiene absolutamente nada que ofrecer, solamente recibir. Y esto es la salvación. Pero mira, mi amado, que dentro de esto hay un propósito adicional. El propósito es glorificar al Señor, haciendo manifiesta su gracia, haciendo manifiesta su misericordia, haciendo manifiesto su amor. Pero hay un propósito adicional que lo dice el versículo 10. Y es uno de los textos, hermano, que yo he escuchado predicarlo más torcido, o sea, desviado. Porque mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, y ya vamos a terminar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escucha bien, vuelvo a leerlo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una cosa es que el Señor nos salva sin que nosotros hagamos nada, pero nos salva para que hagamos algo. Escucha lo que estoy diciendo. Dios nos salva sin que hagamos nada y no hay nada que podamos hacer, pero nos salva para que hagamos algo. Por eso nosotros tenemos que entender que estas buenas obras tienen que ver con el decidir ocuparnos en las cosas que Dios establece que debemos ocuparnos. Esas son las buenas obras. Que nos ocupemos en todas aquellas cosas que el Señor establece que debemos ocuparnos. Ahora, ojo a esto. No es que nosotros hagamos buenas obras para salvación. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Ahora, aquí dice que somos hechura suya. Es la obra de arte, es la obra majestuosa. ¿Cuál es la obra de arte? Esa obra de gracia. Esa obra de redención, esa es la obra de arte, puesta en el corazón de alguien que no la merece, puesta en la vida de alguien que no la merece y que es inmundo y todo, pero esa es la obra maravillosa. Y cuando nosotros entendemos que somos hechura suya, estamos diciendo que somos cambiados de una naturaleza perversa, mala, espantosa, a una naturaleza divina, a una naturaleza celestial. Por eso es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es aquí, es allá en el cielo. Que ya nosotros no somos habitantes, que nosotros somos nuevas criaturas, nuevas. Ahora,
Esta obra maravillosa y esa gran obra de Dios es tomar pecadores perversos y hacerlos salvos, hijos de sus hijos, hacerlos cristianos. Es la obra más extraordinaria del Señor. ¿Sabe cómo se llama? Un cristiano. Esa es la mayor y más extraordinaria obra del Señor. Asimismo, nosotros podríamos decir que Pablo lo que está diciendo es que Dios fue quien nos hizo nuevas criaturas, no fuimos nosotros. Dios fue quien nos dio todo, no fuimos nosotros. Dios es el que hace todo, no somos nosotros, hasta cuando nosotros decidimos obedecerlo. ¿Por qué? Porque aún esas buenas obras que Él preparó de antemano, las hizo Él primero. Cristo Jesús fue el modelo. Sed como yo, imitadores de mí, dijo Pablo, porque yo soy imitador de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Todo lo que yo haga es necesario que ustedes lo hagan, dijo el Señor. Y aún cosas mayores. Por eso para nosotros es tan importante comprender que solo Él es quien recibe toda la gloria. En Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben, mis amados, que esto es importantísimo? Porque es que si la gente no ve nuestras buenas obras, que es el resultado de nuestra salvación, no va a entender. Por eso el Señor dijo, cuando el mundo vea que ustedes se aman, que están amándose como hermanos en Cristo, sabrán que son mis discípulos. Y son los testimonios de las buenas obras los que nosotros. Ahora, la salvación, por tanto, no es un ticket gratis. ¡Ay, ya soy salvo, una vez salvo y siempre salvo! Es la mayor equivocación que hay. La salvación no es para entrar en el reino de los cielos no es un ticket gratis. La salvación debe venir acompañada de la obra como Cristo vivió. Y en Hechos capítulo, ¿saben cómo vivió Cristo? Mire lo que dice Hechos capítulo 10. Aquí no lo aclara. En Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas son las buenas obras del Señor. Y esa es el llamado que Dios le dijo a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Mira, mi amado, que cuando nosotros entendemos que las buenas obras no son, es que yo siento carga y voy a darle comida a un niño. Eso es remordimiento, eso es otra cosa. Las buenas obras son el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra. Por eso es que las buenas obras son la herramienta con la que el Señor nos permite a nosotros conocerle más, nos permite vivir más para Él, nos permite llegar más a su nivel, acercarnos. Estas son las obras de fe. ¿Sabe qué dijo Santiago? Que el que no tiene obras, la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son las obras de la fe? Esas obras buenas que el Señor habla aquí. Ahora, nosotros sabemos que si somos salvos por fe, esa fe no puede llegar solo a decir creo, amén, aleluya, como muchos lo dicen. La fe tiene que traer añadida una porción muy grande de servicio, sacrificio. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? Sirva. Yo no vine para ser servido, dijo el Señor, sino para servir. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser siervo de los demás. Y al Señor se le debe servir con todo. Mira, mi amado, se le debe servir con los dones, se le debe servir con el tiempo, se le debe servir con los recursos, se le debe servir con el llamado, se le debe servir con cualquier actividad que hagamos. Porque por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Hacerlo como para el Señor. Eso es un llamado, eso. Y por eso, mi amado, cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que pensar, si yo como hijo, como salvo, como alguien que tiene ese privilegio tan grande de ser salvo, también estoy teniendo esa gran responsabilidad. Porque escúchame bien, la salvación es un privilegio muy grande,
pero trae consigo una gran responsabilidad. Y es de vivir a la altura del privilegio de ser salvo. Y eso solo se da cuando yo soy alguien que sirve de verdad. Y yo se los digo de esta manera, mis amados. Muchas personas dicen servir al Señor porque hacen alguna actividad en la iglesia, en el templo. Ay, no, es que yo estoy sirviéndole. Y yo he oído personas, voy a servirle a Dios. Pero en su casa son terribles. Con su familia, en su trabajo, son terribles. Eso no es servirle a Dios, hermano. Eso no es servirle. ¿Saben? Yo tengo que servir y obedecer deliberadamente, libremente, voluntariamente, para mostrarle al mundo esa extraordinaria grandeza del Dios que me salvó y esa extraordinaria grandeza de la salvación que Dios nos dio. Ahora, no podemos por ello permitir que el mundo nos maneje. No podemos por ello permitir que el mundo venga a hacer con nosotros lo que le parezca. Dice, somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. Es que esto es grande. ¿Para qué? Para que lo que hagamos manifieste esa naturaleza real. Esa nueva naturaleza. Ya no percibimos el mundo como antes lo percibíamos. Ya no participamos en el mundo como antes lo veíamos. Porque estamos en el mundo, dice Juan 17, mas no somos del mundo. Y una cosa que toca cada uno analizar es pensar si los que me ven, la gente que me ve, ¿qué está viendo? ¿Algo similar a lo que ve en el mundo o algo diferente? ¿Marcamos la diferencia? ¿Nos ven como ellos son o nos ven que somos absolutamente diferentes? ¿Vivimos como ellos o vivimos diferente? ¿Hablamos igual o hablamos diferente? Aquí es donde se manifiesta que somos nacidos de nuevo porque hacemos, hablamos, pensamos y actuamos totalmente diferente a lo que el mundo establece. Y con esto, mis amados, nosotros tenemos que entender que para el Señor, escucha bien, que para el Señor el regalo de la salvación es un regalo de un costo altísimo que debe ser valorado con una gran responsabilidad personal. Una gran responsabilidad personal. Si tú eres un hijo de Dios, debes entender que eres llamado a ser responsable. Amén. Entonces vamos a orar, amados. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a quedar despedidos con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, por la bendición que nos regalas de poder compartir, Señor, este tiempo de poder, Señor, disfrutar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas obrando en cada mente y cada corazón y que por ello permita, Señor, que cada vida sea tocada, sea llena de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.